Parque Busca y vamos a hacerle unos retos a los jóvenes para ver si saben la lengua maya. Sí, amigos, muy buenas noches. Pues estamos aquí, está muy agradable la noche y venimos a hacer unos retos, como dice el amigo Santos. Hola amigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Venimos haciendo unos retos, no sé si quieras participar en ellos. Sí, claro que sí. ¿Cuál es tu nombre, Pichacaba? Mi nombre es David Ucam. Huacahualten, Pichuyala, 1, 2, 3, 4, 5, Ismaya, es granizado. Si me dices cómo se dice del 1 al 5 en lengua maya, te vamos a regalar un granizado. ¿Entras o no? Dentro. Dale, vamos a darle primero. 1, U, 2, K, 3, O, 4, K, 5. Ya las 5 es maya. Vamos a decir 5 en maya. Vamos, le damos una pista, le damos una pista. ¿Cómo se dice Mérida en maya? Es el número 5. ¿Cómo se dice? Nada. No sé. Damos pista más. Empieza con J. ¿No se te acuerda? No. Una más, una oportunidad. Ya dijiste Q, no es Q. ¿Cómo dices Santa Claus? ¿Qué dices? Le damos su... Se dice Q, K, O, K. ¿Qué dices, Luis? Le damos su granizado, ¿no? Tu gana no mete a la 4. 4 De los coches. malo. Vamos a darle su granizado Al amigo, Al amigo. Pide uno, amigo. ¿Qué quieres? Fresa. ¿Tienes granizado? No tienes. No queda. Ah, que hay de coca. Ahí está. Bueno, Coca, mi- no va a ser granizado, pero va a ser una marquesita. una marquesita. Vamos con una marquesita. Una marquesita normal, solo con queso de bola. Esa es tradicional. Como buen yucateco. Claro, como buen yucateco. Amigo, ¿qué opinas sobre la lengua maya? ¿Es importante preservarlo? Yo pienso que es una lengua muy importante, la verdad, que pues jóvenes y niños lo vayan aprendiendo aún más, ya que es una lengua que pues tenemos desde que nacemos y debemos de aprender a perseverarla. Y pues les animo a que lo sigan aprendiendo. Yo soy una persona que le gusta la maya y que se esfuerza por hablarlo porque aún siendo yucateco no sé al 100% maya, pero pues cada día voy aprendiendo, voy leyendo, voy escribiendo para que esta lengua no se vaya perdiendo. Y pues les invito a todos a que lo sigan aprendiendo, lo sigan practicando y pues que no se pierda esta lengua hermosa que tenemos nosotros los yucatecos.